¿Puede el amor convertirse en un crimen que cometemos contra nosotros mismos? Elena no era solo una madre y esposa, era el proyecto de una mujer exitosa, con sus sueños colgados en las paredes de la Facultad de Económicas, y una ambición que tocaba el cielo. Pero un día, decidió guardar todos esos sueños en una caja, y cerrarla bajo llave, para convertirse en el puente por el cual todos los demás cruzarían hacia el éxito. Hoy, contaremos la historia de la flor que se marchitó mientras regaba a los demás, y cómo descubrió, en un momento doloroso, que aquellos por quienes se sacrificó no veían en ella más que a una servidora de anhelos, y una parte más del mobiliario del hogar. Esta es una historia sobre el sacrificio que se transformó en un suicidio silencioso, y sobre la dura lección que nos enseña. Elena, en su 20ª primavera, era como esas mañanas en las que despierta una ciudad tranquila, llena de promesas y planes que no conocían lo imposible. En aquel entonces, no veía en el espejo solo el rostro de una joven de rasgos suaves y cabello negro que caía con naturalidad, sino que veía el proyecto de una mujer exitosa. Estaba en su 2.º año de la Facultad de Económicas, caminando por los pasillos con un bolso repleto de cuadernos de colores y bolígrafos que nunca se secaban. Sus sueños eran sencillos en apariencia, pero eran su ser entero. Soñaba con el día en que firmaría su primer gran balance, y con una oficina cuya ventana diera a la Gran Vía, donde la gente pasara deprisa mientras ella gestionaba los números con inteligencia. La contabilidad para ella no eran solo cifras áridas, sino un orden para el caos. Sin embargo, la pequeña grieta en el muro de sus sueños comenzó una tarde gris de martes. Al regresar de la facultad con una nota perfecta, se encontró con el olor a enfermedad en casa. Su padre, el hombre que representaba la fuerza, estaba postrado por un infarto. Elena vio en los ojos de su madre un quebranto que preguntaba en silencio quién sostendría la casa. Tenía hermanos menores, Hugo y Lucía, y aunque nadie le pidió que dejara sus estudios, el deber se filtraba en su habitación por la noche, susurrándole que el pan de su familia estaba en peligro. Comenzó a faltar a clases para acompañar a su padre a rehabilitación, convenciéndose de que era solo una crisis temporal. En ese periodo apareció Antonio, un joven trabajador que hablaba de seguridad y hogar, pero nunca de las ambiciones de ella. Elena, al ver a sus padres agotados, sintió que su matrimonio era la ofrenda necesaria. El día de su boda, mientras guardaba su libreta de notas donde juró ser directora financiera, sintió un nudo amargo. Se despedía de la chica que fue para ponerse el traje de salvadora. El primer año de matrimonio pasó como un sueño difuso. Elena intentó cumplir su promesa y creó un rincón de estudio en el salón, pero Antonio enviaba señales silenciosas cada vez que llegaba cansado, resaltando el desorden o la falta de una cena elaborada. Una noche, mientras ella resolvía un problema contable, él le dijo con calma letal que ya tenía una casa, y que su verdadero título sería el éxito de ese hogar. Elena tragó su amargura y cerró el libro, postergando su vida una vez más. Con la llegada de Mateo, su primer hijo, la responsabilidad gigante apartó definitivamente sus sueños. Los libros de contabilidad acabaron en cajas bajo la cama, y con cada libro que escondía, guardaba un trozo de su alma. Pronto llegaron Laura y Carlos, y su vida se convirtió en una repetición de olores a cocina, montañas de ropa y despertarse antes que todos para preparar desayunos. Olvidó su pintalabios favorito y el significado del silencio, viviendo en una negación hermosa donde se convencía de que su cansancio era un deber sagrado. En las pocas ocasiones en que veía a antiguas compañeras con sus maletines elegantes, sentía un temblor de nostalgia, pero lo apagaba rápidamente abrazando a sus hijos, y diciéndose que ellos eran su verdadera inversión. Se volvió una experta en borrar sus propias necesidades, dejando siempre la mejor parte para los demás y convencida de que su identidad estaba ahora fundida con la de su familia. Pasaron 10 años más, y el tiempo empezó a medirse en tallas de ropa y títulos escolares. Elena llegó a los 50,
viendo cómo sus hijos se convertían en adultos independientes. Mateo era un ingeniero distante, Laura volaba con las alas que su madre le fabricó, y Carlos vivía en mundos digitales. De repente el ruido de los juegos dio paso a un vacío aterrador. Elena tomaba café sola, descubriendo que el descanso prometido se parecía demasiado a la soledad. Empezó a notar un cambio doloroso en el trato de sus hijos. Para ellos, ella era solo una fuente de cuidados, no una mente válida. Cuando intentaba opinar sobre temas complejos, Mateo la silenciaba con una sonrisa de lástima, pidiéndole que solo se cuidara. Antonio, por su parte, la veía como algo garantizado, una parte del mobiliario que siempre estaba allí. En las noches, ella sentía ganas de gritar que aún era la Elena que tenía sueños, pero la culpa la frenaba. La sensación de ser una extraña en su propia casa se agravó cuando Laura se marchó al extranjero. Elena pasaba horas frente al teléfono esperando una señal, y en su soledad, visitaba las habitaciones vacías de sus hijos buscando un agradecimiento que nunca llegaba. Comprendió con horror que les había dado las llaves de su felicidad, y ellos se las habían llevado en sus bolsillos. Su cuerpo, ignorado durante décadas, empezó a enviarle señales de auxilio, dolores y punzadas, que le recordaban que había gastado todo su crédito en las cuentas de los demás. La crisis estalló una noche de otoño con un dolor agudo en el pecho que la hizo caer al suelo. Durante 2 semanas en el hospital, Elena se encontró con el espejo de su alma, en una habitación blanca, donde no tenía a nadie a quien servir. Al oír a su familia preocupada en el pasillo, no por su salud, sino por quién gestionaría la casa en su ausencia, comprendió que el sacrificio extremo enseña egoísmo a los demás. Lloró amargamente al ver que su amor se había convertido en un suicidio silencioso. Al regresar a casa, ya no era la misma. Empezó a reclamar su espacio y a pedir que cada uno se hiciera cargo de lo suyo. Un día a solas con Laura, le confesó que no se arrepentía de amarlos, pero sí de haberse anulado, pues un árbol seco no da sombra por mucho tiempo. Le aconsejó con voz firme que no permitiera que su vida fuera la alfombra de otros, sino un puente para cruzar juntos. Le pidió que nunca abandonara sus sueños por ser solo una etapa, porque la vida se consume esperando el momento ideal. Elena terminó su relato, diciéndole que la amaría más siendo una mujer fuerte que una sombra siempre disponible. Hoy Elena camina por un parque con una novela que compró hace 30 años, ya no busca grandes cargos, pero ha ganado algo mayor, se ha recuperado a sí misma. Sentada en un banco, respira hondo y comprende que el sol sale cada día para ofrecer una oportunidad, incluso en el atardecer de la vida. La culpa se ha ido, dejando una paz profunda y una verdad eterna. Hay que amarse a una misma para que el mundo aprenda a amarte. Si has llegado hasta aquí, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal, y dejar un comentario con lo que sientes acerca de esta historia.